este video vamos a aprender a organizar la información disponible en los reportes financieros anuales de un corporativo. El caso que les voy a presentar es de FEMSA, que corresponde a Fomento Económico Mexicano. Entonces, el año que tenemos disponible más reciente es 2019. Es importante revisar debajo del título de cada estado financiero cómo está organizada la información. Entonces observo que hay 2 años 2019. ¿Qué significa esto? Y aquí nos lo aclaran. Cifras expresadas en millones de dólares americanos está señalada con el símbolo de pesos. Y millones de pesos mexicanos está señalado con PS. Entonces vamos a utilizar esta información para efectos de hacer el análisis y organización de este estado financiero. Yo necesito como primer concepto los ingresos totales. Aquí les aclaro que deben registrar ventas netas más otros ingresos. Si en los estados financieros de alguna otra empresa solamente tiene ventas netas, se registra exclusivamente ventas netas. FEMSA incluye ventas netas y otros ingresos, por lo tanto sus ingresos totales son de 506,711. Enseguida registro la cuenta de costo de ventas, que corresponde a un saldo de 315,230. Verifico una utilidad bruta de 191,481. Después entramos a la categoría de total de gastos de operación y gastos generales. ¿Por qué le pongo este título? Normalmente les llamamos gastos de operación, que específicamente incluye gastos de venta y administración, pero vamos a encontrar en algunas empresas que en lugar de llamarlo así, le llaman gastos generales, y aparte de gastos de venta y administración le incluyen gastos de integración y otros gastos generales. Yo los separé para efectos de organizar la información aquí, pero aquí yo necesito el saldo total. Por lo tanto, comienzo a revisar qué sigue de la utilidad bruta. El siguiente paso tendría que estar más o menos por aquí, la utilidad de operación. Sin embargo, veo que lo enlista algunas cuentas y se va directo a la utilidad antes de impuestos. ¿Qué significa esto? Que FEMSA no organizó su estado de resultados de acuerdo a esta estructura de la utilidad bruta. Todo esto, estos conceptos los enlistó y finalmente se fue a la utilidad antes de impuestos. Entonces, a mí sí me gusta conocer cuánto tuvo de gastos de operación, cuál fue su utilidad de operación, sobre todo con fines de tomar decisiones, con el objetivo de poder identificar cuánto se le va de la utilidad en este concepto. Entonces, de gastos de operación, vamos a ver qué cuentas le corresponderían de acuerdo a la descripción que podemos observar aquí. Y identificamos gastos de administración por 19,930, entonces va a ser igual a 19,930, más gastos de administración de 121,871. Reviso, ¿hay gastos de integración, otros gastos generales? No, ya son conceptos que tienen que ver con gastos y productos financieros. Entonces le doy Enter para que me haga la sumatoria. De utilidad de operación son 49,680. Esto no lo puedo corroborar porque ese concepto no viene en los informes de FEMSA. Después, yo necesito considerar el costo, también conocido como resultado integral de financiamiento, que esta cuenta abarca intereses, tanto pagados como ganados, fluctuaciones cambiarias, que en estas fluctuaciones puedo tener pérdida o ganancia, cambios en el valor de activos y pasivos financieros, también puedo tener pérdida o ganancia en la evaluación de instrumentos financieros, y el resultado por posición monetaria, donde puedo tener pérdida o ganancia por este concepto. Entonces es todo un concepto que abarca una gran cantidad de elementos. Y luego, para efectos de que nos dé el resultado correcto, le vamos a restar los productos financieros que corresponden a otros ingresos,
y a ganancias o como tal productos financieros y los vamos a poner como signo negativo. Y todo lo que corresponda a gastos financieros o pérdidas en cualquiera de los conceptos que tengan que ver con esta categoría, lo vamos a poner con el signo más. Aquí yo ya les hago la descripción de los elementos. Se fijan, el saldo de productos financieros me dio negativo, el de gastos y otros gastos financieros me dio positivo, el costo integral tiene algunos que son positivos y negativos, ahorita vamos a ver cómo calcularlo, y al final nos dio un total. Pero bueno, si yo ya tengo la utilidad de operación y también tengo la utilidad antes de impuestos de 32,296, podría calcular esta categoría por diferencia. Entonces vamos a eliminar esta cuenta que ya tenía la operación de resta. Le vamos a poner 32,296. Y aquí le vamos a poner a la utilidad de operación, restarle la utilidad antes de impuestos. Esa es la opción más viable que me garantiza que no vaya a equivocarme en la organización de esta información, sobre todo cuando yo desconozco qué consisten cada una de estas cuentas y qué elementos va dentro de cada una de ellas. Y si observamos nos da la misma cantidad. Pero bueno, para no quedarnos con la duda, vamos a ir organizando esta información en este formato que tenemos del lado derecho, que describe la categoría de total de gastos y productos financieros en general. Después de gastos de venta tengo otros ingresos. Entonces, otros ingresos entraría dentro de la categoría productos financieros. Entonces, la vamos a poner aquí igual a menos 1013. Entonces, aunque aquí no tenga el signo negativo, yo se lo voy a poner de acuerdo a esta plantilla que estamos trabajando en clase. Siguiente cuenta. Otros gastos. Pues el concepto lo dice, corresponde a gastos. Va a poner igual a 4,905, pero positivo porque aquí lo estoy señalando de esa manera. Luego le pongo gastos financieros. Entonces estoy hablando de gastos financieros, sigue dentro de esta categoría, le pongo más 14,133. El que sigue corresponde a producto financiero. Entonces me regreso a la categoría de productos financieros y le pongo menos 3,168. Y hasta aquí termino con estos conceptos. ¿Por qué? Los últimos tres corresponde al costo integral de financiamiento. Si observamos la definición que aparece en el Excel contra lo que observo en el estado consolidado de resultados, aquí hay pérdida. ¿Por qué sé que es pérdida? Porque me dice que si tiene paréntesis corresponde a una pérdida, entonces aquí observo que es una pérdida por fluctuación cambiaria, uno de los elementos que yo tengo aquí como parte del concepto. Tengo ganancia por posición monetaria, entonces es un resultado por posición monetaria, y tengo pérdida en valuación de instrumentos financieros y encuentro aquí cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros. Entonces son tres de los conceptos que aparecen en esta definición. Por lo tanto, voy a calcular el costo integral de financiamiento. Vamos a seguir el signo de los productos y gastos financieros. Entonces, si es una ganancia, lo voy a poner con signo negativo. Si es una pérdida, sería un gasto, corresponde al signo positivo. Entonces, comienzo con el primer dato. A pesar de que aquí aparece con signo negativo, como es una pérdida, entonces las pérdidas se consideran como gasto y lo voy a poner con el signo positivo. Da igual que le ponga el signo aquí o que no le ponga nada. El siguiente corresponde a 260 y es una ganancia por posición monetaria. Se considera un producto, entonces le voy a poner menos 260. El último corresponde a pérdida en valuación, se correspondería a un gasto financiero, por lo tanto le tengo que poner más 320 y como le puse al inicio el signo igual, entonces Excel hace la operación de sumas y restas, dándome un saldo de 2,527. Entonces ya tengo la estructura que a mí me hubiera gustado que presentara FEMSA,
pero aunque no lo hiciera, de todos modos yo la puedo calcular. Hay una cuenta que en algunos estados financieros la voy a encontrar antes de la utilidad, antes de impuestos. Entonces, ¿esa cuenta cuál es? Se llama participación en los resultados de compañías asociadas. Esta cuenta tiene que ver con productos y gastos financieros, con utilidades o pérdidas relacionadas con inversiones en otras empresas. Por lo tanto, de acuerdo a la NIF B3, normalmente esta cuenta va previo a la utilidad antes de impuestos, dependiendo de qué corresponda o qué nos esté describiendo la participación en los resultados de compañías asociadas. Entonces, yo aquí no observo esta cuenta. Por lo tanto, tengo mi saldo de 32,296. Entonces, si llegara a estar previa a la utilidad antes de impuestos, yo el saldo lo tendría que poner como signo negativo, considerando que es un producto financiero principalmente, una utilidad, una ganancia que tenga por alguna operación de esas compañías en las que tengo invertido. Entonces aquí le voy a poner 0. Pero en el caso de FEMSA, esta cuenta aparece después de los impuestos. Nada más que le llaman participación en los resultados de inversiones reconocidas por el método de participación, que es el método que se utiliza para evaluar. Es la misma, participación en los resultados de compañías asociadas, pero aquí nos hace la aclaración neta de impuestos. O sea que esta participación tiene que ver en un beneficio en el pago de impuestos. Por lo tanto, por eso va junto con la utilidad. Y sería un error que yo lo ponga acá arriba, ¿sí? Porque nos está haciendo la aclaración que tiene que ver con los impuestos. Entonces, vamos a calcular la cuenta de impuestos. Aquí va a ser igual a 10,476 y esa participación en los resultados de compañías asociadas va a ir restado al pago que tendría que hacer la empresa porque obtuvo por ahí un beneficio en este concepto de menos 6,228. Por lo tanto, la empresa terminaría pagando solo 4,248 pesos de impuestos, quedando una utilidad neta de 28,048. Pero aquí también me detengo tantito. Antes de llegar a la utilidad neta consolidada, me lo separa en operaciones continuas y operaciones discontinuas. Entonces, cuando hablo de las operaciones continuas, se está refiriendo al desempeño normal de la empresa. En caso de no existir el concepto siguiente de operaciones discontinuas, entonces se convertirá directamente en la utilidad disponible para los accionistas, conocida como utilidad neta, que es lo que sucedió en el año 2019. Entonces, este saldo de 28,048 es solo de operaciones continuas. Me dice que de operaciones discontinuas no hay nada, por lo tanto pasa igual. Sin embargo, en el 2018 y en el 2017 sí hay de operaciones discontinuas, de tal manera que aquí en la cuenta de utilidad neta, que es obviamente la diferencia de utilidad antes de impuestos menos impuestos, se fijan, yo aquí le puse 0. Pero si fuese de años previos, a esta utilidad de operaciones continuas le tendría que sumar las de operaciones discontinuas de 3,366. ¿Qué significan las operaciones discontinuas? Aquí voy a encontrar ganancias o pérdidas resultantes de ventas o abandonos de un segmento de negocio. Entonces, esas operaciones sí sucedieron en el 2018 y 2017, pero en el 2019 fueron de 0. Entonces, para que tengan cuidado de si al final le tengo que agregar de operaciones discontinuas o no. Enseguida, yo necesito la información de los dividendos pagados. Esto lo voy a encontrar en el estado de flujo de efectivo
que normalmente es el último estado financiero que nos presentan los corporativos. Dividen la información en actividades de operación, en actividades de inversión y en actividades de financiamiento. En esta última aparece una cuenta que dice dividendos pagados y los dividendos pagados corresponde a 13,629. Entonces nos damos cuenta que casi el 50% de lo que genera de utilidades FEMSA paga como dividendos a los accionistas y retiene el otro 50%. Pero para estar seguros, vamos a calcular la razón de reinversión de utilidades, conocida como la letra B, que consiste en dividir, aquí se la señalo, la cuenta que dice a utilidades retenidas entre utilidad neta. Entonces va a ser igual a utilidades retenidas entre utilidad neta. Y entonces confirmo que es el 51.41% lo que la empresa reinvierte o retiene en la compañía. Y con esto terminamos de organizar la información que nos presenta FEMSA con respecto a la plantilla de trabajo para la clase. Sin embargo, yo necesito, aparte de este estado financiero, los principales saldos del estado de situación o posición financiera. Entonces voy a ampliar aquí la información. Para conocer esos saldos. Y aquí me pide activo circulante total, verifico que sea en pesos, que corresponde a 172,579. No voy a poner nada en el activo no circulante porque aquí puse una diferencia, ahorita les explico por qué. El activo total me dice que son 637,541. Y ya corroboro, 464,962. ¿Por qué no lo puse? En algunas empresas ponen total activo circulante, señalan todas estas cuentas y se van directo al activo total. Sin embargo, si yo registro todas estas cuentas como una operación matemática de suma, puede ser que cambie algún número y me equivoque. Entonces, una manera de evitar este error es poniendo el que siempre aparece, que es el total activo circulante, el activo total, y aquí sería la diferencia del activo total menos el activo circulante total. Después voy a registrar la cuenta total pasivo, que son 311,790, y total capital contable 325,751. Y recuerden que el estado de posición o situación financiera siempre debe ser igual el activo a la suma de pasivo más capital. Aquí les muestro cómo quedó finalmente. Al inicio ponerle el año que estoy analizando para que lo incluya en la celda correspondiente. Entonces ahí está la información final de los saldos que tiene que quedar para este año. Esto recuerden que es solamente con la finalidad de mostrarles a ustedes qué fue lo que hice, pero no incluí esta estructura para que me sirviera en estos cálculos, porque yo necesito que todo quede en la misma columna, por eso registré los saldos dependiendo de qué cuentas debían ir sumadas o restadas, sobre todo si tengo información histórica, que a lo mejor voy a considerar 2018, 2017, y bueno, yo necesito la información en forma de columna.